Sí, para romperse la cabeza no, por lo menos. Son los 18 disponibles que tenemos ahora, más Quique que ya está asomando y en ese aspecto pues sí, ha sido una convocatoria sencilla. Sí, sí, hemos hablado y parece que tiene ya avanzado, está ultimando su salida y por eso no ha entrenado. Entonces no sé cuándo, pero bueno, supongo que habrá noticias en breve. Sí, yo creo que durante toda la primera vuelta hemos estado ahí parejos. Además empatamos allí. Entonces, bueno, está el golaveraje también en juego y con ganas de volver al Sadar, que hace un mes que no jugamos, que hace más de un mes, dos o no sé cuánto ya que no ganamos. Y necesitamos recuperar esa solidez del Sadar y intentar conseguir 3 puntos que nos darían mucho aire, ¿no? Porque creo que es un partido mucho más importante de lo que parece. No, a ver, son decisiones técnicas, es un jugador que termina contrato también. Bueno, al final se da un poquito todo, ¿no? Entonces yo estimaba que había gente que estaba mejor. Bueno, pues ya sabes que dentro del grupo pues hay cosas que un entrenador al final tiene que tomar decisiones y bueno, lo que te he dicho un poquito, y él ya estaba pensando que su ciclo ya había terminado aquí, nosotros lo mismo y bueno, ¿eso se podía prorrogar hasta junio? Sí, pero bueno, entendiendo también que para él era bueno salir ahora. Nosotros no le hemos puesto ninguna pega, entiendo que está ya ultimando su salida y eso no quita para reconocer que gente como Lillo, gente como Brandon, gente como Perea han sido muy importantes y estamos donde estamos por ellos también y eso el grupo lo sabe, ¿no? Más allá de que ahora los caminos se separan y desearle lo mejor a Lillo y a cada jugador que ha salido. Sí, sí, porque al final ha jugado casi todos los minutos, como quitando el día de la Real creo. Y bueno, pues es una baja sensible en ese aspecto porque ha jugado todo y resulta también que, bueno, en teoría Tony Lato que podía estar para jugar en esa posición pues está lesionado también. Entonces, bueno, son dos bajas de golpe, de repente Facundo también que está sancionado, entonces, bueno, tampoco tengo que romperme la cabeza en esa posición. Sí, sí, yo creo que no es una posición nueva para él interpreta bien el juego y ya ha jugado en esa posición y aunque él sea medio centro se adapta a otras posiciones y mañana jugará de lateral, sí. No, es que el recorrido de Pervis no tiene nadie en la liga. Entonces, no, son dos jugadores muy diferentes. Íñigo en salida de balón nos puede dar alguna variante más, a nivel posicional también, y luego no tiene el recorrido, no tiene ese arranque, no tiene esa explosividad que tiene Pervis, ¿no? Entonces, bueno, más allá de nuestro estilo, también tenemos que saber con qué jugadores contamos y las características de cada jugador para moldarnos a eso y para sacar provecho de cada jugador que salga, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que ahora está mejor. Al final lleva tiempo entrenando bien, lleva recuperado de la lesión tiempo. Entendíamos que en Vigo no tenía que jugar. Ya en Aro jugó 90 minutos, hizo un gol que al final el marcar un gol también siempre te da esa autoestima también y entiendo que ahora está cerca de su mejor versión y además lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, espero que mañana haga un buen partido. Bueno, Rubén durante la semana, pues bueno, ha tenido alguna sobrecarga, alguna molestia, ya le hemos quitado algo de carga. En principio llega bien. Sí, pero bueno, pues al final, es que tampoco, como no depende de nosotros estas cosas, pues al final, pues bueno, cuando llegue llegará, no sé si le sancionarán, no le sancionarán, pero bueno, en principio contamos con Oyer para mañana. Bueno, la intuición o extraoficialmente pensamos que no va a ser esta semana, entonces déjame pensar en positivo. Retomando un poco el mercado invernal, no sé si al Chimi también has visto centrado para este partido. Está en boca de muchos equipos, pero que caiga el Barça, ¿no? Que salga por lo menos el nombre del Barça, sí que... Bueno, sí, se está hablando mucho, pero él está centrado, él está con ganas de que llegue el partido de mañana, está disponible para mañana y es lo más importante, ¿no? Más allá del miedo que pueda tener el entorno,
de que se pueda ir, yo creo que hay que dar la vuelta al calcetín, ¿no? Está con nosotros, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle todo lo que tiene, está demostrando cada partido y esperemos que mañana también sea determinante. Disfrutarlo mañana y a ser posible pues los 4 años de contrato que tiene, pero ya sabéis cómo es el fútbol y hay cosas que dependen de nosotros y otras no. Un poquito más de presión que en otros partidos de casa, porque ese de Valladolid que viene rival directo, porque van un par de derrotas seguidas de esa. No, pero es que yo creo que estamos en una situación que igual no sé, bueno, dentro sí somos conscientes, ¿eh? De que esto nos va a marcar hacia dónde vamos, ¿no? Y podemos afianzarnos o podemos meternos en un problema también y entendemos que tenemos que retomar lo que es el Sadar y ser nosotros mismos, ser fiables, más allá del Valladolid que tiene sus matices, o sea, volver a ser sobre todo competitivos, cometer pocos errores, defender bien, porque al final venimos de encajar contra la Real 4 goles, el día del Sevilla encajamos uno, pero Juan es el mejor, el día del Atleti dos, tenemos que cambiar un poquito esa dinámica para ser competitivos y ganar. Más que presión, vemos como una oportunidad el de mañana para retomar todas esas cosas positivas y entendemos que la gente también, la afición está con ganas del Sadar y a ver si entre todos podemos hacer un buen partido y ganar, que creo que sería muy importante. Bueno, yo creo que tenemos más cosas que intensidad. Intensidad es una de las virtudes que tenemos, el ritmo que le metemos, pero bueno, creo que tenemos más argumentos también, ¿no? A nivel ofensivo y luego defensivamente yo creo que lo que tenemos que hacer es cometer menos errores, ¿no? Al final el equipo ha habido fases donde ha defendido bien y hay otras fases donde igual no ha defendido tan mal, pero ha tenido errores individuales de bulto y eso no puede ser porque en esta categoría lo que está quedando patente es que los errores se pagan, ¿no? En ese aspecto yo creo que acercarnos más a nuestra mejor versión, más allá de que el Valladolid iguale nuestra intensidad. Bueno, yo creo que es un equipo muy fiable, ¿no? Que juega prácticamente igual en las últimas, iba a decir, 3 temporadas desde que vino Sergio a segunda división, ¿no? Un equipo dinámico, un equipo bien estructurado, que tiene gente muy ofensiva pero que defiende bien. Y luego, pues bueno, es verdad que esa pareja Sergio Guardiola en Unal ahora mismo está en buen momento, ¿no? Porque se complementan muy bien. Pero bueno, más allá de las fortalezas que todos los equipos de primera división tienen, y una del Valladolid yo creo que es el aspecto táctico, es un equipo muy bien trabajado, las debilidades van a depender más de nosotros, ¿no? Nosotros si hacemos las cosas bien, yo creo que hemos rascado a todos los equipos y hemos sacado un poquito las carencias de todos los equipos, pero a veces depende más de lo que hagas tú y no a las debilidades del rival. No, a ver, joder, para mí es muy sencillo decir errores individuales. No, no, si el equipo encaja y vuelve a encajar y vuelve a encajar, hostia, al final, Yagoba espabila, lo primero, ¿no? Pero más allá de eso, puede ser que las líneas estén juntas o no. Puede ser que haya ayuda o no. Puede ser que estamos bien posicionados, pero haya un error individual de bulto. Puede ser que haya un despeje malo, puede haber un... Entonces analizamos todo eso y al final yo creo que ha habido más errores individuales que digamos, fallo en cadena, digamos, o de posicionamiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso necesitamos también ser más agresivos, ser más contundentes, más concentrados. Eso de que hablaba un poquito de cómo empezamos la liga, un poquito, ¿no? Con ese respeto hacia la competición que te hace estar con las orejas tiesas y creo que eso no podemos perderlo, sobre todo en el aspecto defensivo, ¿no? En ataque igual no me importa tanto que nos liberemos y que perdemos un poquito, pues bueno, ese miedo, pero en defensa creo que tenemos que estar con las orejas tiesas.